acompañarnos en esta tarde y disfrutar de Él. Le dijimos al Espíritu Santo que ministre en nuestra vida, que venga sobre nosotros, trabaje en nuestro corazón, que sane nuestro corazón, y realmente necesitamos de Él cada día, todos los días, pedirle al Señor: ven, límpiame, levántame, fortaléceme, consuélame, ayúdame, dame el poder para vivir como el Señor quiere. Le necesitamos todo el tiempo para avanzar como hijos de Dios, como familia, como iglesia. Este año fuimos desafiados a avanzar, a no ser cristianos mediocres, no ser cristianos que se conforman, no ser cristianos que llegan hasta ahí y bueno, ya soy salvo, gracias, espero que llegue el día de ir al cielo. No, somos cristianos que vamos a ir por más, vamos a hacer un kilómetro extra. Dios nos llamó a avanzar, como ese día que comienza y va siendo cada vez el sol en su máximo esplendor, va a brillar, va a alumbrar, va a transformar nuestra ciudad. Vamos a ser cristianos de impacto, vamos a ser cristianos que pasan desapercibidos por esta vida. El Señor quiere que nosotros nos destaquemos, que nuestras buenas obras sean evidentes a todos. Dice: yo no encendí una luz para meterla aquí, esconderla aquí adentro y que nadie la vea. Y yo puse una iglesia en esta ciudad para que todos puedan ver brillar la luz que Él puso en nosotros. Así que nos ha llamado a avanzar, nos ha desafiado a hacer algo más de lo que estábamos haciendo. Nos ha llamado a ir un poco más allá de donde habíamos llegado. Y estamos pidiéndole al Señor que nos mueva, que no nos deje tranquilos, que nos inquiete. Es decir: Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? Tú me salvaste con un propósito. Has preparado buenas obras para que yo ande en ellas. Quiero andar en ellas. Señor, revélame. Señor, quiero hacer algo, quiero hacer cosas, quiero servir, quiero hacer buenas obras, quiero discipular, quiero bendecir a otros. Así que el Señor nos llamó a no estar estáticos, a movernos, a avanzar. Habíamos visto que para avanzar necesitamos al Señor. Habíamos visto que a veces hay cosas que se oponen a nuestro avance. Y bueno, estamos viendo una serie de cómo avanzar en la vida cristiana. Y bueno, hoy vamos a ver algo que puede quizás frenarnos. En Hebreos dice: despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya vimos el tema del pecado, cómo nos frena. Vimos también el tema de la obediencia a medias. Cuando a veces obedecemos al Señor un 90%, decimos: oh, bueno, un campañón. Pero hay un 10 ahí que nos resistimos a entregarnos a Él, a entregarle el control a Él. Ese 10% nos frena. No te das cuenta de cuánto eso nos frena. Así que nos despojamos del pecado, de la obediencia a medias, pero a veces hay pesos en nuestra vida también que el diablo pone sobre nosotros para que nosotros nos frenemos, nos estanquemos. Vamos a ver lo que es el remordimiento, porque esto causa estancamiento en nuestra vida. Es algo que parece que no es tan grave, no es tan malo, pero realmente puede traer mucha aflicción y no permitirnos avanzar como Dios nos está pidiendo. ¿Qué es el remordimiento? Vamos a verlo allí. ¿No anda? Ahí va. Un sentimiento de culpa, dice, esta es una del diccionario: emoción angustiosa que experimenta una persona que se arrepiente y se lamenta de acciones o palabras que ha realizado en el pasado y que considera vergonzosas, hirientes o incorrectas. Muchas veces, en nuestro afán de agradar al Señor, en nuestro afán de serle de agrado, viene a nosotros sentimientos de culpabilidad, remordimiento por cosas que hicimos, cosas que dijimos, errores que cometimos, cosas que nos avergüenzan, cosas que quizás quisiéramos volver el tiempo atrás y borrarlas para siempre, haber decidido distinto. ¿Cuántas veces decimos: ay, si hubiera hecho así, si no hubiera
hecho esto, si no hubiera tomado esta decisión, si hubiera pasado más tiempo con mis hijos, si hubiera sido fiel a mi cónyuge, si no hubiera defraudado a mis padres, si hubiera estudiado, ¿por qué desperdicié el tiempo y no estudié? Hubiera hecho ese viaje que tanto quise hacer y no me lo permití. Y tantas cosas que a veces vienen a nuestra vida como cosas que nos traen tristeza y vuelven y vuelven, y uno quiere olvidarse y vuelven a estar ahí. Y bueno, eso es algo que nos detiene, es algo que no nos permite avanzar, es retroceder al pasado una y otra vez. Y nuestra conciencia allí está atormentándonos, frenándonos, acusándonos y diciendo: no vales la pena, fracasaste, quedaste marcado para siempre por eso que pasó, y entonces no das el estándar que se necesita para ser un buen cristiano o para ser un buen padre. Siempre ese remordimiento a veces viene para frenarnos, para amargarnos y no permitirnos vivir la vida abundante que Dios quiere. Y a veces en nuestro querer ser buenos a los ojos de Dios, vienen nuestros recuerdos para frenarnos y estancarnos. Pero tenemos que aprender a luchar contra eso. Seguimos. Hay 3 fuentes de donde puede venir ese sentimiento de culpa. Nuestra conciencia fue puesta por Dios para que nosotros la obedezcamos. Primero, nuestra conciencia tenemos que entrenarla bien. Ya habíamos visto el otro día que hablamos de, como padres, cómo tenemos que estar moldeando la conciencia de nuestros hijos, enseñándoles los principios de Dios, enseñándoles las cosas buenas y las que están mal, mostrándoles que están mal, explicándoles por qué, para que su conciencia sea instruida. Los chicos también se forman por lo que ven, así que cuidado con la televisión. Se forman con lo que ven en nosotros también. Por eso no es todo lo que yo digo, sino también lo que yo hago. Tengo que cuidarme no solo de qué enseño, sino de mi conducta también, porque eso moldea la conciencia. Nuestras conciencias han sido moldeadas en el lugar donde nos criamos, donde crecimos, fuimos formados, pero es una herramienta que Dios usa para mostrarnos y decirnos: aquí esto no está bien, esto lo está haciendo en forma incorrecta, no lo hagas más. Y ese remordimiento, ese sentimiento de culpa es bueno, es bueno. Tenemos la conciencia allí, fue puesta por Dios para que nos vaya haciendo de semáforo. Rojo, acá no, verde, listo, por acá se puede ir. Entonces ese remordimiento cuando yo crucé en rojo, está bien. Si vos vas ahora a salir de la reunión y pasás por Urquiza y Juan de Garay y cruzás en rojo, la conciencia te va a decir: ¿qué hiciste? Y te vas a sentir: ay, metí la pata. Y va a entrar a mirar a ver si había algún policía de tránsito ahí escondido y si te tomó la patente o te está siguiendo. Pero ese sentimiento de culpa es bueno, es instantáneo, se produce cuando uno comete el pecado y es bueno porque, ¿qué hace? Nos advierte, nos dice: te equivocaste. Entonces es como una prevención para no volver a hacerlo. Otra fuente del sentimiento de culpa es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa nuestra conciencia y la entrena según la palabra de Dios. Nos entrena a saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Entonces, cuando yo hago algo que no está bien, no agrada a Dios, Él usa mi conciencia y me hace sentir que soy pecador, que soy culpable y que tengo que ir al Padre a confesar mi falta. Y eso es bueno también. Ese sentimiento de culpa es esa tristeza que viene de Dios y me acerca a Dios, no me aleja de Él. Me acerca a Dios para que yo ponga allí mi confesión y me arrepienta en su presencia. Pero también ese sentimiento puede venir del diablo, que se disfraza de ángel de luz, en que se hace pasar por Dios y viene a hablarnos en nombre de Dios y decirte: sigo disgustado por eso que hiciste. Hay algo que no se borra tan fácilmente por venir y decir:
perdóname. Hay algo que sigue todavía pendiente entre vos y yo, ya sé pasar por Dios. Como que Él todavía no podemos agradarle. No es que realmente nos acercamos y Dios se pone contento de vernos, no, porque, ¿te acordás? Y Él viene ahí como supuestamente haciéndose pasar por el Espíritu Santo y haciéndonos creer que Dios sigue reprochando nuestros pecados pasados. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que a la conciencia hay que hacerle caso, porque algunos no le hacen caso a su conciencia y han naufragado en la fe, decía el apóstol Pablo a Timoteo. O sea que a la conciencia hay que hacerle caso. ¿Produce un remordimiento cuando erramos? Sí, pero es bueno. Después dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Entonces, esa tristeza que el Espíritu Santo nos hace sentir, ese sentimiento de culpa por haber fallado, es bueno, porque nos acerca a Dios, para que nosotros confesemos y seamos limpiados por la sangre de Cristo y perdonados. Pero dice también, hay otra tristeza que es del mundo y produce muerte, produce separación, produce tristeza, produce un sentimiento de indignidad, de condenación, de no dar la medida, y ese sentimiento de remordimiento no viene del Señor. Es el diablo actuando en nuestra conciencia, haciéndose pasar por Dios. Es muy hábil para eso, para venir y amargarnos, afligirnos o frenarnos para que nosotros no sirvamos a Dios, o para que no disfrutemos de la vida abundante que el Señor nos quiere dar. El Señor Jesús le decía a una mujer que se sentía así. Había sido descubierta en adulterio, estaba con otro hombre. Una mujer casada estaba con otro hombre y vienen los fariseos, de la oreja la agarraron, venga, al frente de toda la multitud, en público, en la calle. La pusieron allí delante de todos y delante de Jesús. Y dice, bueno, esta mujer hay que condenarla, hay que apedrearla porque la ley, porque esto, por lo que hizo, y todos los dedos señalaban a esa mujer. Pero estaba arrepentida. Estaba arrepentida en la presencia del Señor. Estaba allí a sus pies. No se atrevía a mirarlo. ¿Y Jesús qué dijo? Ni yo te condeno. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, cuando alguien reconoce su pecado ante Dios, no hay condenación. Jesús dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y ahí la conciencia de ellos, de todos los otros, empezó a actuar en ellos, porque había pecados sin confesar, pecados que abrazaban y no confesaban a Dios. Ahí la conciencia empezó a acusarlos a ellos y uno a uno fue largando las piedras y se fueron de la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que ser como Cristo también, respecto a los demás. Muchas veces mi dedo debe dejar de señalar, de condenar, de acusar, y decir, como Cristo, ni yo te condeno. Mirarme a mí mismo y no hacer el rol del diablo, que muchas veces viene, sí, pero este pecó, el año pasado pecó. Pero ¿te acordás la otra vez? Sí, pero el pecado confesado, de eso no se habla más. Jesús dijo, vete y no peques más, pero no hay condenación. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, dice el Señor, como lejos del oriente está el occidente. Ni el diablo puede llegar al este, tampoco puede llegar al oeste. Ella le había explicado eso. El este está bien allá. Vos viajá, da la vuelta al mundo y llegaste acá y todavía no alcanzaste el este. Da otra vuelta más y no alcanzaste el este. Da 100.000 vueltas al mundo y no alcanzás el este. Nunca lo alcanzás. Y si vas para el oeste, lo mismo. Es un infinito, es un abismo que no se puede alcanzar. Ahí dice Dios, está tu pecado. Anda, si llegás al este, lo vas a encontrar. Nunca vamos a alcanzar nuestros pecados. Ni el diablo puede ir a buscar nuestros pecados perdonados para traerlos de nuevo y decir, estás sucio, no servís, le fallás a Dios todavía hoy.
no puede él alcanzar nuestro pecado porque Dios lo puso en el infinito. También dice en Romanos, ¿quién va a acusar a los que Dios ha escogido? ¿Quién? Si Dios es el que los justificó. Dios te justificó. ¿Quién puede venir a acusarte? ¿Quién? Dice Pablo. ¿Está diciendo? Nadie. ¿Quién te va a condenar? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando vienen esos remordimientos, qué importante es tener claro esto. Imaginar la verdad. Ver con los ojos de la fe lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y cuando alguien te está acusando ahí, ir al cielo por la fe, visualizar el trono de Dios y a Jesús a su diestra, intercediendo, no por el otro, no por el pastor, no por mí. Jesús hablando al Padre de mí, diciendo, Marcelo está limpio, porque ese pecado ya lo pagué yo. Marcelo ha sido perdonado. Y está el acusador ahí. Sí, pero fíjate que lo que dijo, fíjate cómo juzgó, fíjate que el pecado que cometió, eso ya está saldado, ya está pagado. Pero tengo que ver con los ojos de la fe la verdad. Nadie puede condenar ni acusar a un hijo de Dios que se arrepintió y confesó a Dios su pecado, porque Cristo lo justificó, Él murió en su lugar y ahora está intercediendo a la derecha del Padre. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Qué privilegio tenemos de que nada ni nadie nos puede condenar. Pero aún a veces, sabiendo todas estas cosas, habiéndolas leído 1000 veces, sin darnos cuenta, permitimos que ese espíritu de condenación esté susurrándonos al oído y recordándonos nuestro pasado, nuestros errores pasados, y lo dejamos ahí que nos siga avergonzando, nos siga acusando y nos siga haciendo sentir como que no somos tan buenos como debiéramos, como que por más que intentemos siempre nos quedamos cortos, no podemos alcanzar a agradar a Dios del todo, y le dejamos ahí que nos siga hablando al oído porque es hábil, porque se hace pasar por Dios. Es un espíritu de legalismo que nos dice, falta más, hay que hacer más para que Dios esté contento, hay que hacer más para que Dios te sonría una vez. No, está más contento con los otros que con vos. Vos no sos tan fiel, vos no lees tanto la Biblia, vos no haces, faltaste el otro día a la reunión. No hay que dejarle hacer eso. Tenemos que aprender y recibir el don del olvido. Así hacía el apóstol Pablo. ¿Saben qué había hecho él? Había perseguido, había encarcelado a inocentes, había presenciado y aprobado la muerte de los hijos de Dios. ¿Sabes lo que es vivir con eso? Ese tipo entraba así a las iglesias, ustedes están alabando a Jesús, vamos todos a la cárcel. Algunos los apedreaban, los despojaban de sus bienes, hacía estragos. ¿Sabes lo que es vivir con eso? Él tuvo que aprender el don del olvido. Dijo, tenía una mochila muy pesada, porque ahora él era parte de la iglesia, había sido nombrado apóstol, ir a fundar iglesias, las que él perseguía y destruía. Y el diablo venía, vos vas a fundar iglesia, vos vas a predicar de Cristo, vos, pero si vos callaste la boca, ¿qué vas a hablar? ¿Te acordás de Esteban? ¿Te acordás del desastre que hiciste? Y lo que querías hacer en Damasco. ¿Te acordás? Olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Entonces avanzo. Si él se quedaba con el remordimiento, no avanzaba más. Si Pablo dejaba que ese espíritu lo atormentara con el remordimiento de sus pecados pasados, no avanzaba más. Entonces, ¿qué hizo? Me olvido de lo que queda atrás. ¿Cómo hace Dios? Dios no piensa más en mis pecados. Cuando yo confesé, Dios dice, cuenta en cero. Asunto terminado.
de esto no se habla más. Y así tenemos que hacer nosotros. De tus errores, de tus vergüenzas del pasado, de tus fracasos, de tus fallas, no se habla más. Cuando viene el diablo a querer hablarte de ellas, tenés autoridad para decirle: ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús. Ninguna. Mis pecados están tan lejos que nunca los va a alcanzar Satanás. Dios no habla más de mi pecado. Tampoco te permito a vos hablar más de mi pecado. ¿Cómo le va a decir eso al diablo? Sí, en el nombre de Jesús, no te permito que me hables de mi pasado. Y tengo que creer que el arrepentimiento trae perdón definitivo, para siempre. No se reclama más. No, Dios no habla más. Dios no me va a volver a decir: pero mira que todavía no quedó terminado lo de la otra vez. Jamás. Dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Ahí hay poder. Ahí vos podés ir cuando viene esa voz a querer hacerte sentir mal, cargarte un peso allí que te detiene, decir: esa deuda no existe más, no hay más deuda. Tenés que ir a la cruz y fijarte ahí que está clavada ahí, dice: pagado. Está en cero. Cristo ya pagó todos mis errores. Entonces tenemos allí que creer que el arrepentimiento y la confesión que le hacemos a Dios soluciona el problema del pecado para siempre. Él nos quita la vergüenza y pone la justicia de Cristo en nuestra vida. Pero no tenemos que dejar que nada ni nadie nos detenga. Dice Hebreos: despójense, sáquenselo ustedes. Porque a veces oramos: Señor, sácame este sentimiento. No, el Señor dice: sácatelo vos. Tenés el poder. Cree lo que yo digo. Cree mi palabra y usa mi palabra como una espada para defenderte de ese que se disfraza como ángel de luz. No se puede avanzar con un peso innecesario. Si querés correr la carrera, tenés que despojarte de todo lo que te va a restar energías, te vas a detener, te va a hacer ir más lento. Tenemos que descansar en el Señor. Dice: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cuando uno confiesa, se arrepiente y confiesa y cree que Dios se olvida del asunto y cree que realmente está todo solucionado con Dios, entonces ahí viene tiempo de descanso a nuestra vida, a nuestra alma. Nuestra conciencia se tranquiliza, dice: tengo paz con Dios, fui justificado, ya no hay condenación, mis pecados han sido borrados. Porque ahí dice: son borrados. Algo que es borrado no está más, no existe más. Así que seamos libres del remordimiento, que nos podamos despojar de ese peso para poder avanzar, olvidar el pasado, lo que queda atrás. Si hay algo que hacer y porque es solucionable el pasado, tengo que hacerlo. No es que metí la pata, pido perdón, me olvido, a lo mejor le pedí plata a alguien y no se la devolví, digo: Señor, perdóname, y no la devuelvo. No, lo que yo tengo que hacer y se puede solucionar, bien. Pero si hay cosas que no se pueden solucionar, esas cosas tengo que dejarlas en el olvido, dejarlas atrás y no permitir que el diablo esté atormentándome con esas cosas. Si hubiera pasado más tiempo con mis hijos. No vas a volver el tiempo atrás. Si no hubiera fallado a mi cónyuge, no vas a poder volver el tiempo atrás. Entonces esas cosas se dejan en el pasado, Dios las perdonó, no hay más reclamo, estamos justificados de verdad por la obra de Cristo, eso es un milagro, y tengo que vivir agradecido y la conciencia tranquila, porque Dios me ha limpiado para siempre, definitivamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Damos gracias a nuestro Señor porque en esa cruz donde Cristo dio la vida,
Hay tanta bendición para nosotros, Señor. Bendición que nos transforma, que nos limpia, nos purifica, nos posiciona en tu presencia, Señor, como santos, como justificados. Señor, podemos venir ante tu presencia con toda confianza, sabiendo que sí somos aceptados en tu presencia, de que no hay condenación, que tú no te desagradas de nosotros. Éramos lo vil del mundo, pero hoy somos tus hijos, somos tus tesoros, somos bendecidos. Por eso, Señor, en esta hora renunciamos a toda voz de condenación, a toda voz de acusación que viene a nuestra vida. Renunciamos en el nombre de Jesús. Decimos que se callen esas voces, que nosotros somos hijos de Dios, salvados, limpios, que nuestras deudas pasadas han sido pagadas en la cruz, están clavadas allí, esas deudas están en cero. Nadie tiene nada que reclamar. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Te necesitamos y queremos avanzar como tú nos pides. Llévanos, Señor, más allá de lo que hemos soñado. A ti la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien.